Estamos de regreso con este tema tan interesante donde creo que todos estamos creciendo cuando hablamos del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Y como estaba hablando el pastor Johnson, lo importante de entender las diferentes etapas que el hombre puede vivir en sí mismo es encontrar puntos de desarrollo, porque lo que queremos es desarrollar. Dios quiere que vayamos desarrollándonos en revelaciones. Él espera que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, desde los ámbitos de desarrollo progresivo, cada uno de nosotros, si entendemos dónde hoy estamos, dónde yo estoy desarrollándome. Por ejemplo, cuando hablamos las definiciones, que es el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre natural, uno puede decir, hey, es posible que haya algunas áreas donde yo necesito transicionar y mejorar. Entonces, para mí el tema del hombre carnal es bien complejo, porque si el carnal puede evolucionar hasta llegar al espiritual y de pronto desde ahí volverse otra vez carnal, es algo que tiene que ser cuidado. Es un tema de crecimiento, pero también de mantenimiento en la obra, en la palabra, en el conocimiento de Dios. Hoy en día, mientras más bíblicos seamos, más certeros seremos y más sólidas serán nuestras decisiones y nuestras emociones. El hombre carnal toma la palabra muy conveniente. O sea, él conoce la palabra, pero lo que no le conviene no lo toma. Entonces es como que toma la Biblia y toma versículos, si me funcionan, esto no me funciona. El hombre espiritual toma toda la palabra porque entiende que es la palabra del Señor. Y el hombre carnal como que justifica algunas cosas. Por ejemplo, en el plano matrimonial, o sea, hay dos versículos muy fuertes. Uno tiene que ver con que el hombre es cabeza y el otro tiene que ver con que la mujer es el vaso frágil. Entonces, personas manejan que el hombre es cabeza para discutir en una relación matrimonial y decirle, vos te tenés que sujetar porque yo soy cabeza. Y entonces ella le dice, vos me tenés que tratar bien porque yo soy vaso frágil. Usan los versículos a conveniencia, inclusive para discutir, cuando la palabra del Señor no se hizo para contender, sino para instruir el matrimonio, para corregir en el matrimonio, que sea como que sea la estructura, la solidez, donde nosotros traemos todos los problemas y según la palabra nosotros los resolvemos. El hombre carnal siempre sigue dominándolo su manera de ver las cosas. Aunque oiga de la palabra, la va a sujetar primero a su voluntad. No es 100% toma la palabra como su estilo de vida, sino que todavía él domina su estilo de vida. Por eso es complejo, porque conoce la palabra, vive en ambientes de unción y en algunas cosas sí y en otras cosas no. Entonces es complejo porque pudiera estar sinceramente equivocado que está bien, sinceramente equivocado que está agradando al Señor. ¿Por qué? Porque va a la iglesia, porque es líder o es obrero en algún lugar y se siente bien. Pero realmente hay profundidades que Dios nos va a ir revelando con el crecimiento que tiene que ver directamente con una obediencia extrema a la palabra del Señor. Ahorita que usted está hablando, me recuerdo mi proceso. Yo tengo 35 años, 11 años de ser cristiano. Y cuando yo escuchaba del Evangelio, yo decía, eso es locura, eso es aburrido, eso no es para mí, lo mío es otro asunto. Y estaba más enfocado en estudiar, en crecer profesionalmente. Y al pensar en el Evangelio, tener una relación con Dios, realmente venía a ser para mí como distracción o carga. Pero siempre que tenía la oportunidad de escuchar un testimonio de alguien, yo decía, eso es locura. Pero hubo un momento que yo recibí al Señor en mi corazón. Y en ese momento vino el Espíritu Santo a morar en mí y hubo eso del cambio de los lentes que hablábamos. Empecé a ver las cosas de una manera diferente. Y para mí era sorprendente que me encontraba haciendo lo que era rutinario, normal, pero en mi interior yo decía, lo que estoy haciendo está mal, lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces yo entendía ahí que era el Espíritu Santo hablándome, corrigiéndome y mostrándome una mayor exactitud en lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando usted hablaba del hombre carnal, yo puedo reconocer en mi vida muchas palabras que yo las tomaba, pero otras palabras que me hacía el desentendido. Decía, no es para mí, no es el tiempo. Y más que afrontarla,
me hacía el desentendido y a la vez me justificaba. Decía, pero soy bueno en esto, estoy haciendo bien en esto. O sea, no necesito resolver este asunto. Ahorita estoy empatado. Eso era una de las cosas que yo pensaba. Pero no entendía que había sido posicionado en un lugar como hijo, había tenido un acceso al reino, pero sin darme cuenta yo lo que quería hacer era continuar viviendo a como yo vivía antes. Y en ese estado dice Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tenés una parte sí y tenés otra parte no. Pero según Romanos 8:8, el que vive de esa forma no puede agradar a Dios. Porque Dios ve el corazón. Él no ve lo que ve el hombre, no ve lo externo, ve el corazón. Y realmente cuando estamos dominados por la carne, hay muchas maquinaciones en el corazón que no están en dirección al corazón de Dios ni a su voluntad. Y una de las cosas que a mí más me golpeaba era el tema del perdón y el perdón con los padres. Y entonces cuando se hablaba de la paternidad de Dios era algo difícil para mí, me cerraba, de alguna manera me sentía mal en el ámbito cuando se hablaba de eso, porque era que no me quería abrir para perdonar. Y el no perdonar me estaba limitando, me estaba reteniendo en mi crecimiento. Y en el proceso pues uno comienza a abrirse, uno comienza a escuchar de Dios, que ahí es donde es clave nosotros poder tener a alguien que nos dé un consejo, poder tener la oración, la intimidad con Dios, que nos hable, pero también personas a nuestro alrededor que nos puedan dar un consejo y nos direccionen. Y en esa medida uno poderse ir abriendo hasta que finalmente me rendí y perdoné. Y hoy puedo decir que hay una libertad en mí. No es que soy perfecto, no es que ya lo logré, sino que el entendimiento que tengo en ese asunto me permite avanzar para empezar a trabajar otros asuntos que necesitan ser trabajados en nosotros. Que cuando pienso entre el carnal y el espiritual, y como usted decía, pastor, es posible que estemos en el espiritual y aún estando en el espiritual podamos retroceder al carnal. Yo como lo veo es que tiene que ver con un proceso de madurez, como dice la palabra, como dicen las escrituras. Un proceso de madurez donde tal vez hoy Dios nos va a mostrar 2, 3 cosas que necesitamos trabajar hoy. Pero si nosotros no las trabajamos hoy, Él no nos va a mostrar las otras 2, 3 cosas que necesitamos trabajar mañana. Porque si Dios todo nos lo diera a trabajar hoy, ¿qué haríamos? Sería imposible. Pero Dios es tan fiel que Él nos lleva en proceso. Entonces Él ordena primero nuestra casa, después nuestro corazón, después nuestras finanzas. Y ahí nos va mostrando poco a poco y nos va llevando en nuevos niveles de conquista en asuntos nuestros, que básicamente lo carnal es soltar mis deseos, mis pensamientos, mis anhelos y trasladarme a los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los anhelos de Dios, los sueños de Dios. Ahora, para mi ¿cómo vida. hacemos eso? Tiene que haber alguien que nos instruya. Gálatas 4:1 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y en Gálatas 4:2 dice que debe estar ese niño bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, bajo un espíritu de enseñanza. O sea, la inmadurez se combate con la enseñanza. Tenemos que conocer más de Dios de manera práctica en mi relación cotidiana con Dios, pero también conociendo la Sagrada Escritura. Entonces yo necesito ser entrenado para salir de ámbitos de inmadurez. La inmadurez no se quita bañándose, no se quita orando. Voy a orar para dejar de ser inmaduro. Para salir necesito agregar conocimiento espiritual a mi vida para empezar a madurar. Entonces, por ejemplo, la iglesia se convierte en un lugar de entrenamiento. La iglesia tiene diferentes ámbitos de entrenamiento, desde un púlpito, desde una aula, desde un programa, desde un proyecto, donde le van dando herramientas al nuevo creyente para ser más sólido en su fe. Entonces, a medida que esas herramientas son entregadas y de la mano tiene una intimidad con Dios, una experiencia con Dios diaria, entonces él va saliendo de ámbitos de inmadurez porque entra palabra y él tiene una práctica de vida con Dios. Entonces, poco a poco, las personas empiezan a crecer y desarrollarse espiritualmente y la carne deja de gobernar por causa del entrenamiento. Hemos estado hablando sobre el hombre natural, el hombre carnal, y agradecemos a ustedes por estarnos acompañando. Y es una bonita experiencia poder ver los procesos que nos muestra la Biblia, de cómo nosotros vamos transicionando, pero hay un lugar
donde el diseño de Dios es que estemos ahí y tiene que ver con que el hombre espiritual esté sobre nuestra vida. Así que le invitamos a que usted nos acompañe en el siguiente programa donde vamos a estar hablando y profundizando sobre el hombre espiritual. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.